Muy bien, acá estamos. Vamos a trabajar entonces hoy con cómo crear, cómo hacer, cómo eh, planificar y organizar unas sesiones de arte terapia. ¿Ok? Entonces sería como la idea de poder, cómo lo vamos a manejar hoy. Entonces, primero, tenemos que una sesión de arte terapia desde el punto de vista grupal, ¿ok? Se plantearía en 5 momentos. Una bienvenida, que sería una puesta en común de cómo está hoy el grupo y cada persona. El segundo momento, que sería el trabajo corporal o una relajación o una visualización. El tercer momento, que sería la propuesta artística, donde se explica la consigna, se dice cuáles son los pasos para realizarlo y, y se deja el espacio para que se haga. Y luego, entonces, en la puesta en común de todos estos trabajos, la evaluación y la evaluación del proceso creativo, para luego tener el cierre. Esos serían los 5 momentos específicos con los que nosotros nos podemos encontrar en una sesión de arte terapia, grupal sobre todo. Al igual que cuando hablábamos del grupo, igual cómo son las normas en una sesión de arte terapia, bueno, todo lo que tiene que ver con el objetivo que tenemos en la sesión, todo lo que tiene que ver con la forma en la que entendemos el grupo. Siempre tienen que haber reglas en las sesiones de arte terapia, desde el cuidado de los recursos hasta de pronto la hora de llegada y la hora en la que nosotros somos capaces de la tolerancia de espera que somos capaces de tener cuando una persona llega o no llega a la sesión de arte terapia y cómo llegar, incluso esto de, bueno, llegar en silencio, si no puedes llegar, ir como de a poco, acercarte de a poco, o sea, un poco también ayudar a entender al grupo cómo estas reglas no solo nos protegen a quienes, o sea, nos protegen a todos, a quien da la sesión, a quien está recibiendo la sesión y a quien en un futuro desea tener una sesión. Bien. Hay formas distintas de ordenar y de planificar sesiones de arte terapia. Este es un ejemplo. Déjame ver si lo puedo poner más grande. Está zoom, 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 zoom. Ampliar. Vamos a ampliar por lo menos acá. Aquí. Es un montón, pero funciona. Hoy definitivamente mi computadora no está queriendo estar conmigo. Bien. Por ejemplo, esta es una sesión de arte terapia basada en una planificación didáctica, ¿no? Utilizamos como muchos elementos de lo didáctico para darle un espacio de sesión. Entonces dice que esto es un programa de 30 horas, bien, ahí dice la duración, sería de 30 horas, pero es del programa completo. La duración de cada sesión son de 3 horas y el objetivo es desarrollar la creatividad y expresión artística a partir de la producción de figuras geométricas humanas y de bajo relieve, que llevarán como tema central los mensajes de prevención de maltrato infantil, violencia juvenil y familiar. ¿Bien? Dirigido a jóvenes de 6 a 12 años, asistentes al centro comunitario de la ciudad de Juárez. Máximo 15 participantes. Entonces, miren cómo ellos organizan esta sesión número 1. Contenido, objetivos, actividades y materiales a utilizar. ¿Ok? Aquí en actividades generalmente yo diría consignas, no pondría la palabra actividades. Entonces, bueno, empieza el encuadre del curso, lo cual es el objetivo del encuadre, que sería como el inicio de lo que el inicio de la sesión de arte terapia. Conocer a todos los miembros del taller para poder colaborar en un ambiente de confianza, obtener una idea del nivel de conocimiento que tienen los participantes sobre, qué sé yo, en este caso querían saber qué conocían este grupo de personas acerca del maltrato infantil o este grupo de niños. ¿Cuál es la actividad con la que se hace esa presentación? Mencionan su nombre, qué les gusta y si han tenido práctica con la escultura de plastilina, se presenta la persona, el asistente de apoyo, el promotor de salud mental. Listo. O sea, la presentación no tiene más que eso.
Luego aparecen, bueno, los mensajes de prevención de violencias y lesiones. Y aquí, bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Que cada participante pueda identificar la importancia de temas de prevención de violencia y lesiones en el contexto actual de la ciudad. Entonces ahí empiezan a presentar un poco de qué se trata el curso, cuáles son los contenidos. Recuerden que esto es una sesión de arteterapia dentro de una planificación didáctica, así que eso hace que sea distinta. Se mencionan los contenidos, el objetivo de las actividades, dónde se va a hacer y cómo, y trabajan directamente con el tema de la violencia. Luego de que hacen eso, a mi parecer, a esta planificación le falta el tiempo, ¿ok? Sobre todo para que nosotras podamos, las personas cuando estamos haciendo un taller de arteterapia, necesitamos también como tener bien claro qué tiempos estamos trabajando y cómo lo vamos a manejar. Y luego viene, bueno, formas tridimensionales como esfera, cilindro, cubo y pirámide. Y aquí empiezan con la primera parte, que es ejercitar la motricidad a través del diseño manual de forma tridimensionales y bueno, va como dándole este instructor ejemplos de cómo hacer el modelado de plastilina. Si se dan cuenta, en esta primera sesión hasta acá, él empieza como a decir cómo funciona la técnica, cómo yo puedo hacer formas tridimensionales, cómo yo puedo hacer que las esferas sean de alguna manera, o cómo hago un cubo, cómo hago una pirámide, ¿no? Para que una persona, el niño, niña o adolescente, ¿ok? Pueda conocer las figuras geométricas o las figuras con las que se va a trabajar. Que mira, y aquí aparecen dos cosas que son bien interesantes para manejar. Lo primero es que le dice que hay que limpiar el área de trabajo de forma cooperativa, eso es una norma, y además el instructor va a mencionar la importancia de hacer esta actividad con respeto hacia sus compañeros, o sea, como ya empieza un poco la promoción de la prevención de la violencia. Y esto es una sola sesión, o sea, en una sola sesión esta persona empezó a hacer este trabajo. Seguramente en el trayecto aparecen cosas como de pronto, por eso les decía lo del tiempo, no sabemos cuánto tiempo duró hablando sobre la prevención de la violencia, no sabemos cuánto tiempo duró la presentación, cuánto tiempo le estimaba que podía ser la presentación. Si son 3 horas y hay niños de 6 a 12 años, tiene que haber por lo menos un espacio de distendimiento, o sea, como de esparcimiento, una pequeña merienda, algo que interrumpa un poco el proceso que se está llevando a cabo para que los niñas puedan como estar un poquito más tranquilos, ¿no? O sea, como que no siempre estar en trabajo, porque también depende de la temática. Viene que la temática está relacionada con prevención de violencia y uno de los puntos focales dentro de la prevención de la violencia también es cómo es el espacio de convivencia, cómo estos niños estos niños o niñas empiezan a convivir entre ellos. O sea, es una función también en esta precisamente en de la arteterapia didáctica, bueno, poder hacer otras cosas que no sea únicamente la sesión, ¿bien? Esto son 10 sesiones más. Al cabo, en la siguiente sesión empiezan a hacer, la consigna empieza a ser un poco más profunda, empiezan a trabajar con otras formas de otras masas que no es plastilina, luego utilizan collage, es como un programa completo, ¿no? Pero en esta primera sesión, si se dieron cuenta, fue simplemente acercarse a la técnica, más nada, porque esto es importante, esto está pensado para un programa de 10 sesiones, no para una única sesión. Y aquí, entonces yo les voy a mostrar a raíz de esto que estamos conversando sobre, bueno, la diferencia. Esto es un mapita, vamos a llamarlo así, un mapa conceptual, pudiera ser la palabra, que yo hice a raíz de cómo yo puedo encontrar las diferencias entre una sesión individual, una sesión grupal, todo esto, ¿bien? Voy a ir ampliando esto. Esto se va a ver cada vez más grande, pero... Entonces, tenemos acá los 5 momentos, ¿bien? Son los 5 momentos. Y hay 3 formas.
experiencia individual de arte terapia. Está la experiencia individual. Está los talleres únicos grupales o workshop. Y está el programa de arte terapia o ciclo de talleres. Cada una está dividida en 3 cosas. El tipo de consignas, como tienen que ser las consignas, las características o todo lo que necesitamos saber acerca del usuario o la usuaria y cómo están divididos los momentos. Esto para cada una, para la experiencia individual, para el taller grupal y para el programa. Bien, entonces, esperen que esto se me movió. Empecemos con una experiencia individual. Vamos con la consigna. La consigna que sería la actividad, vamos a llamarlo la actividad artística. ¿Qué es lo que se espera que sea de una consigna en una experiencia individual de arte terapia? Que sea clara y comprensible, que esté adaptada a la edad y a las necesidades de la persona, que sea realizable en el tiempo que lleva la sesión, que el espacio donde se va a realizar esta sesión sea un espacio cómodo, que sea una consigna flexible, que si yo me encuentro ante una situación en la cual no voy a poder terminar con la consigna a tiempo, yo tenga la posibilidad de poder movilizar un poco. Y esta consigna tiene que estar siempre en función del objetivo. Bien, aquí hay 2 cosas también para aclarar. Si yo quiero que mi objetivo sea más libre, yo no necesito repetir la consigna. ¿Okay? Lo que entendió la persona lo entendió y de ahí va a realizar la consigna o la actividad. Pero si yo quiero que mi objetivo está bien estructurado, yo debo aclarar la consigna o la actividad todas las veces que sean necesarias. Bien. Generalmente en estos espacios de la consigna, hay que darle un tiempito a la persona para como que entrar en contacto con el material. Eso es parte también de entrar en contacto con el material, para saber si la persona lo puede estar como trabajando de una manera, de otra manera. ¿Bien? ¿Cómo lo conoce? Si lo conoce, si no lo conoce, si lo ha tocado, si no lo ha tocado. Bien. Luego, con respecto al usuario, o qué cosas yo necesito conocer del usuario, de la usuaria, antes de decir que voy a hacer una sesión de arte terapia. Tengo que saber cuál es su edad, su género, sus antecedentes a nivel psíquico, incluso si tiene antecedentes psiquiátricos, antecedentes de salud, toda la información que a mí me permita saber el estado de salud de la persona y que sea significativo, ¿no? Es decir, bueno, recuerden que si vamos a trabajar una sesión individual con una persona con epilepsia, eso tiene que estar en los antecedentes. ¿Cuál es el motivo de consulta que motiva a la persona a tener esta experiencia de arte terapia? Si hay una experiencia artística previa, ¿cuáles son las expectativas con respecto a la sesión o a las sesiones? Si hay alguna referencia, eso es muy importante, ¿ok? Grupo familiar, quiénes son sus vínculos, quiénes son las personas que lo acompañan, todo esto. Tiene que haber un contacto extra, es decir, yo no solamente tengo que tener el contacto de mi usuario, sino el de alguien más por si se presenta alguna situación. Obviamente nombre, apellido, ocupación. Y para mí, esto es algo que yo hice para mí, por eso se lo aclaro. Siempre ha sido importante preguntar cómo fue la vivencia de esta persona durante la pandemia, porque muchas personas durante la pandemia recién empezaron como a tener contacto con lo artístico, empezaron a tener contacto con abrirse al mundo del arte, y a mí me parece que eso es importante también tomarlo en consideración. Al igual que también personas durante la pandemia la pasaron tan mal, que perdieron vínculos, perdieron personas, perdieron trabajo, fueron víctimas de violencia, un montón de cosas. Así como podemos tener vivencias muy interesantes de la pandemia, pues también podemos tener vivencias bastante complejas, porque la verdad es que si bien no es algo que lo vamos a ver tan rápido, yo siento que muchas de las cosas que estamos viviendo ahora con muchos niños y adolescentes a nivel de sus vínculos tiene que ver con la forma en la que tuvieron que permanecer encerrados durante mucho tiempo. Así que
Para mí eso siempre es una pregunta clave. ¿Qué es lo importante que tiene que tener el arteterapeuta? Un buen manejo del grupo etario, saber sobre desarrollo evolutivo y apertura emocional a las distintas situaciones que se tienen que dar, que se pueden dar. ¿Cuánto yo diría? Para mí esto, yo a veces digo que sí, a veces digo que no, dependiendo más de la persona que de la situación en sí. Eso tendría que explicarlo mejor. La idea es que una sesión de arteterapia pueda durar entre 1 hora y 1 hora y 30. ¿Bien? 1 hora como poco, 1 hora 30 como mucho, ¿no? Sobre todo individual, ¿ok? Porque grupal sí necesitas un poco más de tiempo, pero individual como 1 hora, 1 hora 30. Incluso hay personas que en 45 minutos pueden hacer una sesión de arteterapia, pues a mi parecer es muy corta, pero por lo menos 1 hora. Entonces, en la apertura, cuando yo voy a conocer a esta persona por primera vez, yo puedo tener como distintas consignas de presentación. Bien, eh, puedo hacerlo de forma muy directa. ¿Cuál es tu nombre y tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al espacio. O sea, como una cosa muy tranquila, muy directa. O puedo hacerlo un poco más creativo, que también sería lo ideal. Es bueno que se presente como una obra, que se presente con algún elemento personal o que, perdón, se presente con una prenda de ropa que hable de lo que significa, si significaba esa prenda de ropa en su vida, o de lo que significa ese artículo personal, o de por qué esta obra es importante en su vida, por qué le gustaba. Y aquí obra musical, plástica, escultura, cualquiera. Es importante que ese primer momento de iniciar la sesión, o sea, sea un momento ameno, hay que estar atentos al rapport, hay que estar atentas a que el espacio sea cálido, incluso si primero te contactaron por teléfono, a partir de ese momento hay que saber cómo manejar el entorno, cómo responder en tiempo y forma. Hay personas que suelen tener como cosas bien establecidas, y decir, bueno, te voy a pasar el link del Google Forms o del cuestionario para que lo llenes. Una vez que llenes el cuestionario, te comuniques con la persona. Mira, vi estos antecedentes, vi estas cosas, quisiera que me hablaras de esto. Y después le tienes, no sé, un link para que pueda tener o agendar la sesión de arteterapia, sea presencial o sea virtual. O sea, todo eso tiene que estar como bien organizado, bien paso a paso, bien planificado y que sea un espacio, o sea, que sea un momento agradable para la otra persona. Bien. Luego, en el segundo momento, que sería como el trabajo corporal o la visualización, es como lo más interactivo, ¿no? Es decir, bueno, es una de las cosas más interactivas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Voy a hacer una visualización? ¿O prefiero más bien algo más corporal? ¿Qué deseo? Porque todo está relacionado con el objetivo. Y el objetivo viene del motivo de consulta. El objetivo no lo ponemos nosotros. Sobre todo en estos espacios individuales, el objetivo suele venir del motivo de consulta, ¿no? Si me dice, bueno, yo lo que quiero trabajar es mi ansiedad social, bueno, entonces todos los objetivos de las sesiones están relacionados con la ansiedad social. Bien. Luego, el contacto con el recurso, con el espacio, antes de llegar a la consigna. La consigna, como habíamos dicho, flexible en relación con el recurso y en relación con el usuario. La puesta en común, por supuesto, bueno, aquí también está, la puesta en común es solo con el arteterapeuta, porque estamos hablando de una sesión individual. Importancia del rapport, tomar en consideración las formas en las que mira su obra, cuáles son las palabras que utiliza para referirse a su obra, y el cierre puede ser una mini consigna. Si se hace una sola vez, si es una sesión individual, una sola vez, yo tengo que dar una muy buena devolución de lo que estoy viendo en la obra. Incluso puedo dejar como alguna tareita para que se lo lleve, para que tenga ganas de más. Vamos a ponerlo así, ¿no? Hablo de los recursos que utilicé, por qué utilicé esos recursos en la devolución, eso es importante dárselo a entender, y yo voy a tratar
de en esta sesión hacer un carácter integrador. Mira cómo empezaste en el inicio, cómo te presentaste, mira cómo te acercaste al recurso, mira lo que hicimos en la visualización, mira cómo terminó la obra y integro. Trato de integrar todos los momentos. Si yo lo voy a hacer una sola vez, ahí en ese, o sea, si es una sola experiencia de arte terapia individual, que generalmente eso se hace cuando la persona quiere ver si le llama la atención o no y ya está. Hago esa cuestión como bien integradora. Pero si esto es un programa de arte terapia, entonces yo aquí voy a manejarme de forma distinta. No necesito hacer algo tan integrador, sino que, bueno, esto lo podemos ir manejando en la siguiente sesión, te dejo una tareita para la próxima sesión, como que voy organizando un poco eso. Esta azul que tienen acá, entonces es una experiencia individual de arte terapia. ¿Bien? Hasta acá me siguen. ¿Alguna duda? Pregunta. Perfecto. Virginia, discúlpame, no Uh-huh. sé si será muy patudo de mi parte, pero ¿esto se podrá compartir? ¿Lo podrás compartir tú? Sí, eso yo lo tengo. Eso debería estar en la bibliografía. O sea, yo lo tengo Perfecto. como. Si no está ahí, le avisan a Berly porque yo, bueno, cada cierto tiempo se lo vuelvo a mandar a Berly. Yo no le he agregado nada desde la última vez que di clase. O sea, si bien han pasado tiempo, yo no sé, no le he agregado más nada porque no he visto nada nuevo por allí para agregarle. Me Ya, preguntas muchas por ahí, gracias. por nada. ¿Se puede aplicar durante una hora en contextos hospitalarios? Si te dejan, sí. O sea, en contextos hospitalarios todo va a depender de las características que tenga el hospital. Si el hospital tiene tiempos de visitas de 2 a 3 horas, ¿ok? Y tú ves que la persona con la que puedes trabajar tiene la posibilidad de sostener la atención y de sostener la actividad por una hora, sí. Por eso les decía que tiene mucho que ver. O sea, si bien por eso si el tiempo es muy relativo en distintos contextos. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy trabajando en un contexto hospitalario y yo me estoy dando cuenta que la persona con la que estoy trabajando ya se cansó a los 30 minutos, yo tengo que parar. Cerrar ahí, después esperar, darle un descanso y volver a retomar si se puede retomar. O sea, yo siempre, dependiendo del contexto, yo tengo que estar siempre atenta a eso. Por eso te digo, o sea, necesitas saber que hay que saber por qué están hospitalizados, si es cuestiones respiratorias, si es más una cuestión estomacal, o sea, en el contexto hospitalario es muchísimo más complejo poder saber cuánto tiempo tú le puedes dedicar, ¿ok? Yo diría, en las experiencias que yo he tenido en el hospital, yo no paso de 30 minutos, ¿ok? Y estoy allí, hago 30 minutos, de repente si veo que la persona como que sigue teniendo ánimo, le sigue gustando la actividad, le doy un descanso y bueno, de pronto 15 minutos o 20 minutos más, ¿ok? Eso sobre todo cuando estamos, por ejemplo, hablando o sea, no sé, niños, adultos mayores, un poco más grandes, ¿no? Pero adultos que están en contexto de hospitalización y no tienen ninguna, vamos a llamarlo, ¿cuál será la palabra? Contraindicación y sienten que con una hora van bien, perfecto. O sea, las veces que yo estuve hospitalizada y que yo me autoapliqué arte terapia, yo pasaba hasta 2 horas dibujando. O sea, pero también estaba yo sola. O sea, ya yo, mi arte terapeuta me decía una llamada, me daba la consigna, yo hacía mi cosa, cerraba, descansaba. O sea, por eso va a depender del contexto hospitalario de la persona, si está cansado o no. ¿Okay? El adulto te puede decir, mira, me cansé, listo, te cansaste, haces una especie de cierre, ¿ok? O le das un cierre para poder continuar en una siguiente sesión, o si ya es una sola sesión, porque es lo que te permitieron, entonces haces un cierre integrador y ya es cuando el paciente diga, sobre todo en estos espacios hospitalarios, y nosotros no podemos tener la planificación que queramos, pero si el usuario, el paciente no da y chao, ahí no tenemos otra opción.
Ahora vamos con talleres únicos, grupales o workshops que llaman, ¿no? Eso que de repente, bueno, te reúnes un montón de gente y haces tu cuestión de arte terapia. Acá generalmente de 60, 50 o 45, o sea, viste, 45, 50, 60 minutos sería como el tiempo. Y aquí hay una particularidad interesante. El usuario va a depender, si es que el arte terapeuta es quien planificó el grupo y quien creó el grupo y quien hizo toda la entrevista, o si es que invitaron a la persona, al arte terapeuta, a un espacio. Son dos formas distintas de entender el proceso de, del espacio terapéutico, ¿no? Cuando yo organizo esto, o sea, ya yo habré contactado por teléfono a cada una de las personas del grupo, les habré dicho cuándo vamos a empezar, le dije el costo, le dije en dónde nos íbamos a encontrar, qué materiales tenían que llevar o qué materiales no tenían que llevar, pero lo hablé directamente con los usuarios o usuarias, ¿no? Pero si a mí me invitan al espacio, quien me invita, el coordinador, vamos a ponerle ese nombre, es quien me tiene que facilitar esa información. Con qué grupo voy a trabajar, qué edad tiene el grupo, cuáles son los antecedentes que aparecen en este grupo, por qué. Porque además, cuando yo planifico como arteterapeuta, yo sé para qué quiero hacer este workshop. Yo voy a hacer una clase de Zentangle porque quiero ayudar a las personas en su trabajo con el estrés. Entonces yo hago mi clase de garabatear para calmar. O sea, que es la clase que yo hago de Zentangle. Y dura aproximadamente 1 hora y media. A veces dura 60 minutos nada más, dependiendo de si el grupo es muy grande o muy pequeño, porque también cuanto más grande es el grupo, la puesta en común suele ser más larga, la presentación suele ser más larga, ¿ok? O sea, a mí, por ejemplo, me invitaron hace un montón de tiempo, a hacer una actividad en un grupo terapéutico y me dijeron, tienes 2 horas. Y yo, maravilloso, en 2 horas. Entonces ahí metí actividad corporal, metí en todo lo que tenía que ver con el Zentangle, o sea, hice todo, le puse historia, hice una presentación, o sea, ahí yo hice porque me diste el tiempo y ya yo sabía quién era el grupo, sabía por qué quería, por qué ese grupo quería un espacio de Zentangle, es decir, o sea, hay cosas en este particular que cuando a mí me invitan, ya yo los voy a tener, ya yo voy a tener el conocimiento previo de ese grupo por parte de quien me invitó. Bien, aquí yo necesito, por ejemplo, tener una pequeña entrevista para llenar, ¿ok? Si ya sea que yo lo haga o que a mí me inviten, tiene que haber una pequeña entrevista para llenar. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué sea que lo llenó el coordinador o sea que lo llena cada uno de los usuarios, pero eso es importante que esté. Caracterización del grupo. Desde que a mí me invitan, yo tengo que saber qué características tiene ese grupo. ¿Es un grupo que ha estado todo el tiempo junto? ¿Es un grupo que es nuevo? ¿Cuáles son las edades? ¿Desde cuándo se reúnen? O sea, caracterízame ese grupo. ¿Bien? Y cuando soy yo quien estoy creando este espacio, yo tengo que caracterizar el grupo. ¿Qué tipo de persona voy a dejar entrar al grupo? ¿De qué edad? ¿Con qué características? O sea, hay que caracterizar el grupo sí o sí. No podemos tener niños de 5 años con un adolescente de 17. O sea, eso no es posible, porque eso va a generar con toda una dificultad. Reconocer algún eje en común. Si, por ejemplo, me invitan a, qué sé yo, a la Pepsi para hacer un workshop de arte terapia basado en disminución del estrés. Ok, pero ¿a qué grupo de la Pepsi me estás llevando? Ah, te estás reuniendo con toda la gente de recursos humanos. Bien, eso es un eje en común. Entonces, bueno, esta gente, toda la gente de recursos humanos. Ya sé que hay unas características relacionadas con ese trabajo. Pero soy yo la que estoy creando esto. Entonces, bueno, ¿cuál es el eje en común? El eje en común va a depender de cómo yo voy a traer, o sea, decir, bueno, si yo lo que quiero es que saber si todas las personas que están viniendo al espacio
manejan algún síntoma de ansiedad. Ah, perfecto, listo. Entonces ahí se maneja, yo sé que ese es un eje en común. Luego, otro punto, cuando lo hago por mi parte, cómo yo capto al grupo etario a través de la publicidad. Es el cosito que ahorita, uy, como la inteligencia artificial te los hace así, a mí me parecen aburridísimos porque todos son iguales, tienen las mismas letras, tienen los mismos colores, tienen la misma estructura, pero bueno, por alguna razón algo de ese tipo de publicidad funciona y yo tengo que saber a quién me estoy dirigiendo. Si yo estoy haciendo un taller de arte terapia para niños, yo no me puedo poner a hacer la publicidad para niños. Estoy haciendo publicidad para una mamá o para un papá. Entonces yo tengo que generar esa característica. Te estoy hablando a ti papá y te estoy hablando a ti mamá. Ah, yo quiero un taller para un adolescente, que el adolescente use redes sociales. Entonces yo manejo otro lenguaje. Por eso tiene que ver con cómo captar un poco la persona. A ver, ¿qué nos dice por acá? Depende de la caracterización del grupo, la técnica, por supuesto que se adapta. Por siempre. O sea, la técnica de arteterapia se tiene que adaptar a las características del grupo. ¿Ok? ¿Hay algunas técnicas que tenemos que quitar por el rango de edad? Sí, porque no todas las técnicas que vimos ahora son o todas para niños o todas para adultos. No, o sea, por eso tú necesitas conocer, tener mucho conocimiento del desarrollo evolutivo para saber si esta consigna, si una consigna u otra funciona para un grupo u otro. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, hay una consigna que es Picasso, que es hacer un Picasso. Entonces tienes dos formas de hacer. Una, utilizando un dado y que el niño o adolescente dibuje, y la otra es llevando los pedazos de la cara, los ojos, la ceja, la nariz, la boca, la lengua, las orejas, y que el niño la construya. Construirla pegando es para niños un poco más pequeños, porque no necesitan el lápiz para tener que hacer el dibujo. Pero cuando el niño ya adquirió todo el trazo, la motricidad fina, ya puede dibujarlo como le va a salir mejor la técnica. Por eso es importante que en la medida en que yo conozco el desarrollo evolutivo o el desarrollo humano, en esa medida yo tengo mucha más capacidad para poder decir, esta no está adaptada para un niño, está adaptada para un adolescente. Este no está adaptado para un adulto mayor, está adaptada para un adulto. Esta no está adaptada para un adulto, sino más para un adulto mayor porque tiene otras características. Pero necesito conocer evolución, desarrollo evolutivo. Si no, no tiene mucho sentido tampoco. Luego, otro punto, el nivel de atención del grupo. El nivel de atención del grupo me va a dar a mí también las claves del tiempo. Si yo estoy trabajando con niños, una sesión de 60 minutos me las van a tirar por la cara porque se aburren. Y en una sesión de 60 minutos con niños, yo no puedo tener solamente una consigna. Seguro voy a tener que tener dos consignas. Seguro la presentación va a ser una consigna de movimiento. Después la consigna, la visualización o la relajación va a ser distinta. También voy a tener que hacer distinta la actividad, que sea creativa, que sea estimulante, que les permita sentirse que están siendo acompañados. La puesta en común me la tengo que pensar como si fuese, no sé, una presentación en la televisión, como si fuese un influencer que estoy mostrando lo que he hecho. Algo yo tengo que hacer que cada momento del espacio arte terapéutico o de la sesión arte terapéutica sea motivante si estoy trabajando con niños, porque si no, eso se me va a quedar ahí. Pero si a mí lo que me invitaron fue a un lugar y resulta que la caracterización del grupo es que son increíblemente atentos, que trabajan muy bien en grupo, que se la llevan de maravilla, que han hecho cosas juntos y puedes estar hasta 30 minutos y no pasa nada. Listo, para eso yo necesito la caracterización del grupo, sobre todo cuando me invitan. ¿Okay? Para eso, para yo poder tener y saber cómo poder planificar en niveles de atención de grupo. Si yo, por ejemplo, eh, voy a trabajar con infancias, ¿no? Yo me tengo que llevar plan A, plan B, plan C y plan D, siempre. O sea, yo no puedo hacer una sola planificación, tengo que hacer por lo menos 5. Y que además de esas 5 planificaciones, yo pueda tener
los mismos recursos para las 5 planificaciones. No sé, voy a hacer Picasso y collage. Puedo hacer Picasso y collage. En uno tengo planificación del Picasso y en otro tengo planificación del collage. Sí, son funcionales. O puedo hacerles que hagan un journal y visual. También, las 3, porque en las 3 tengo que picar, tengo que recortar, tengo que pegar, tengo pedacitos de cosas. O sea, es la ejecución de la consigna es parecida tomando en consideración los recursos. Bien. Luego, número de participantes, sea que yo lo planifique o sea que me inviten, yo tengo que tener eso claro. Experiencias previas del grupo, si han tenido otros espacios de arte terapia. Vínculos entre la organización que invita y el arte terapeuta, importante también conocer eso en los usuarios. El ritmo del grupo, poco el timing. Y importante como promover la experiencia. El workshop es para promover la experiencia de arte terapia, para que las personas quieran continuar haciendo arte terapia. O sea, de eso se trata el workshop. ¿Qué se pide en las consignas? Lo tenemos acá. En las consignas, que sea universal, o sea, que cuando yo digo que sea universal es que lo pueda entender cualquier persona cuando yo estoy hablando de la consigna. Bien. Clara y comprensible, adaptada a la edad y necesidades, realizable en el tiempo que lleva la sesión, el espacio que sea cómodo, flexible, función del objetivo, experiencia del grupo. Y en los workshops yo necesito evitar a toda costa que la consigna tenga profundidad emocional. Yo tengo que evitarlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo vuelvo una consigna con muchísima profundidad emocional, yo tengo que tener la capacidad de poder gestionar qué va a pasar en ese grupo, si se desborda emocionalmente, si se abre un proceso complejo, no. O sea, pensar que el workshop o esta actividad única de arte terapia, la profundidad emocional no tiene que pasar por la consigna. Puede pasar por la realización de la persona. Por supuesto que sí, tú no puedes evitar que de repente tú le digas, vamos a dibujar vamos a hacer un collage sobre el viaje más emocionante de la vida que tú hayas tenido, no sé, o vamos a hacer esta sesión de arte terapia, se va a tratar de hacer ¿cómo es que lo llaman esto? Ay, es que el nombre es en inglés y a mí siempre se me olvida. Lo que uno hace, Vision Board, o sea, mi visión del año, el coso que hago como mi mapa del año, lo que quiero hacer en el año y esto, ¿ok? Puede ser, eso realmente, eso no es una consigna que tenga profundidad emocional. Ahí está, Francisca. Eso no es una consigna que tenga profundidad emocional, ¿ok? Porque estamos hablando de cuestiones como más específicas y muy visuales. ¿Qué quiero tener? ¿Cómo lo quiero tener? ¿Dónde lo quiero tener? ¿Hacia dónde lo voy a buscar? ¿Cuáles son mis pasos para? O sea, es muy... Pero cómo lo interpreta cada persona, ahí es distinto. Porque, qué sé yo, si la persona con la que estoy trabajando, que estoy haciendo este Vision Word, dice, bueno, yo lo que quisiera este próximo año es dejar atrás el duelo y bueno, ahí empieza la profundidad emocional, ¿ok? Pero si nosotros no, o sea, hacemos consignas que no tengan profundidad emocional, tenemos más control de la situación, porque el workshop necesita control, necesita tener mucho control de la situación, necesitas hacer que la persona se vaya del lugar sintiendo que abrió algo, lo trabajó y lo cerró. Y chao, porque esa gente que tú no vuelves a ver más nunca, posiblemente. Entonces eso tiene que ser un inicio, un desarrollo y un cierre, pero bien cerradito, que eso no te quede nada por fuera. Por eso es muy importante que jamás se haga un workshop para trabajar la herida del niño interior. Olvídate, eso es irresponsable. Perdón que lo digas. Yo me pongo un poquito intensa, pero eso es una irresponsabilidad porque tú no estás volviendo a ver a esas personas no sabes hasta cuándo lo vas a ver. O vamos a trabajar el trauma, que el trauma en un workshop de arte terapia te vas a morir. O sea, no. Es más, incluso lo interesante del workshop es que la persona pueda
entrar más en contacto con el recurso que con la consigna en sí. ¿Sí me explico? O sea, es decir, bueno, conocer más cómo funciona el collage, porque eso le va a permitir tener la posibilidad de pensar, ah, bueno, me gustaría hacer collage, me gustaría hacer un diario visual. O sea, ¿vieron? Ay, esto otra vez, a mí se me vuelve a olvidar. Los diarios visuales. Yo tengo un diario visual, sí. Eso es muy interesante, porque tú estás enseñando a una persona a que en vez de escribir un diario, pueda mostrar lo que hace en su día, en su semana, en su mes, lo que es generalmente la idea es que sea diariamente, eh, que no sea escribiendo nada más. Entonces, con las calcomanías, con el sticker, con el washi tape, con las cositas de colores, y eso es realmente, por más que se escuche como un poco superficial, es un recurso muy interesante, porque permite que la persona pueda volcar situaciones cotidianas de una manera artística, y eso le permite a la persona tener más contacto con la emoción. Entonces, yo lo puedo hacer como un workshop porque quiero captar gente para crear un programa de arte terapia, pero con una consigna suave. ¿Ok? Vamos a aprender hoy a hacer un diario visual. Excelente. ¿Cómo? Así, así, así. Hoy vamos a aprender Zentangle. O sea, el Zentangle es maravilloso para trabajar, bajar 2 revoluciones, todo lo que relacionado con el estrés. Perfecto. Hasta ahí. Después, no podemos hacer, no se pongan creativos con el trauma. Cada vez que a mí me dicen, vamos a hacer un workshop para trabajar el trauma. ¡No! ¿Qué es eso que hacen? Bien. Luego, los momentos en estos espacios. La forma de organizarlo tiene que ver con el objetivo del taller o la experiencia arte terapéutica que desean trabajar. Como se hace en grupo, la apertura generalmente es quien desea hacerlo. Si el grupo es muy grande, con que tú le des la palabra a quien se quiera presentar, 3, 4, 5, pero con el manejo del grupo, ¿no? O sea, por eso recuerdo cuando, bueno, un grupo pequeño, un grupo mediano, un grupo grande, ahí tenemos que ver también el tiempo. Es decir, piensen que una persona mínimo dura de 2 a 3 minutos presentándose, entre decir su nombre, su edad y por qué está ahí. Y si son 10 personas, ya son 30. Así, o sea, a ese nivel. Entonces, quizás esas son como cosas que hay que tomar en cuenta con el asunto del tiempo. Por supuesto, importante estar atentas con el rapport y hacer saber las características de la confidencialidad. Cuando yo hago un workshop o cuando yo hago una actividad grupal única, yo tengo que darle a entender a las personas, y eso tiene que quedar claro, que todo lo que se trabaje en ese lugar se tiene que quedar en ese lugar, que yo no puedo estar afuera hablando sobre la información que algún otro compañero hizo en el espacio. ¿Ok? Que tú no lo puedes controlar, sí, pero tienes que decirlo. Así es fácil. No lo puedes controlar, ¿cierto? Eso no es controlable. No controla lo que el otro va a decir. Pero sí es importante que eso esté dicho, que eso no quede como implícito. Tiene que estar bien explícito con la palabra confidencialidad. Como siempre, un trabajo corporal o de visualización según el objetivo y las necesidades. Consigna flexible. En relación con el recurso, puede ser que una persona diga, miren, yo no, la verdad es que tú me estás diciendo que hagamos un collage, pero a mí no me gusta mucho el collage, entonces yo prefiero, no sé, hacer una revista visual. Ok, pero no tienes más recursos, tenemos estos, ¿bien? La puesta en común es importante, obviamente el rapport, tomar en consideración la forma en que la persona mira la obra, o siempre usar las palabras que utiliza la persona para hablar de su obra. Y como es una experiencia única, aquí el carácter integrador de la sesión es sumamente importante. Y otro punto clave, la devolución está dada únicamente por el arte terapeuta. O sea, no puede haber otra persona en el grupo que diga, yo veo en tu obra, no, porque no se conoce, a menos que el grupo se conozca. O sea, si el grupo se conoce, si es que tú fuiste invitado y es un grupo que lleva mucho tiempo, ahí sí tú puedes decir, bueno, sí puedes esperar que alguien
se ofrezca, pero no es algo como, vamos a llamarlo, necesario, ¿ok? Generalmente cuando el grupo se conoce dicen, ay, me encanta ese azul, o sea, suelen ser muy de ese estilo. Y cuando el grupo no se conoce poco, pues poco hablan de la obra del otro, ¿ok? Y como cierre, ¿cómo se vivió esta única experiencia? Ya está. O sea, acá el workshop es muy importante que esté como bien estructuradito en ese particular. Cuando, voy a volver aquí a decir algo que es mío nada más. Un workshop de arte terapia no es vino y cerámica y tampoco es un cafecito y collage, porque ahí son otras cosas. En realidad, arte terapia y alcohol no deberían estar en un mismo lugar. O sea, primero que nada, eso como para, porque entonces es como ir a una sesión de terapia alcoholizado o ir a una sesión de arte terapia fumado. O sea, fumado me refiero a otra, o drogado sería la palabra. Entonces, en este particular, nosotros tenemos que aprender a cómo separar cosas. Yo puedo decir, yo voy a hacer una sesión de arte terapia y puedo compartir una merienda. Ah, ok, te comparto un tecito, te comparto un cafecito y tal. Pero que yo como publicidad ponga café y arte terapia, no. O sea, porque ya yo estoy ahí metiendo dos cosas que no van. ¿Ok? Porque puede ser una persona que ni siquiera toma café. Entonces, ¿cómo hace? O sea, también es un filtro y todo lo que tú quieras, pero una de las cosas que pasa con este tipo de publicidades es que entonces se suele volver muy banal el tema de la arte terapia. O sea, no es lo mismo cuando yo te planteo una sesión arte terapéutica para trabajar el Vision Board y yo te lanzo un tecito, puedes traer lo que tú quieras para compartir. Es distinto. A cuando yo te doy de antemano, te digo vermut y mandalas. No, o sea, no es una experiencia arte terapéutica, es beber y hacer y pintar un mandala. Eso no es arte terapia y eso es importante que esté claro, por lo menos que esté claro en quienes estamos estudiando esto para hacer de esto una disciplina seria. Bien. Luego, hasta acá vamos bien. Viste que esto es mucha información, pero la verdad es muy valiosa. O sea, yo lo, yo me dediqué a hacer esto porque la gente tiene que saber, esto es importante saber las diferencias. ¿Ok? Bueno, ahora vamos por este lado. ¿Por qué no se está moviendo? Ahí está. Un programa de arte terapia o un ciclo de talleres, ¿no? Aquí ya yo, no sé, me los traje del workshop o la gente que me invitó dijo, me encantaría hacer un ciclo de arte terapia contigo, o el paciente que vi en la experiencia individual me dijo, vamos a hacer un programa completo, este es mi motivo de consulta, y yo se lo ofrezco y se lo divido en 8 sesiones, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, en el perfil del usuario, lo que más o menos, lo que ya hemos visto de cómo funciona el perfil, nombre, apellido, todas estas cosas, ¿no? Y acá, yo siempre tengo que conversar sobre la planificación y las normas del espacio de arte terapia. Cuando yo hago un programa de arte terapia, ya las personas que llegan a ese programa saben qué se va a hacer en cada sesión, saben qué materiales vamos a utilizar, saben la fecha, el lugar, cuánto tiempo va a ser, cuáles son las normas del espacio. Y eso tiene que estar anticipado. Tú no puedes llegar a una primera sesión de un programa sin saber cómo va a funcionar el programa. ¿Ok? Tú ya tuviste que haber tenido una entrevista inicial con esa persona para saber todo lo que hemos visto en las sesiones anteriores de cómo, cuál es el perfil, edad, antecedentes, todo eso. O sea, la persona que llega el primer día de un programa de arte terapia, ya yo sé quién es. Y ya la persona sabe a qué va y cómo se va a hacer el espacio. ¿Ok? Con respecto a las consignas, aquí todo va a ir cambiando. La profundidad de la consigna va a ir de acuerdo al motivo de consulta y va aumentando de forma gradual. Ok, empiezo con las primeras consignas relacionadas con el motivo de consulta, con unas primeras consignas con trabajos con recursos que se pueden utilizar con mayor facilidad y eso va a ir aumentando, 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 aumentando hasta que hago
mi cierre del programa. Clara y comprensible, aquí sí es importante la consigna sea clara y comprensible, adaptada a la edad y las necesidades, realizable en el tiempo que lleva la sesión, pero también puede ser que una consigna te lleve 2 sesiones. Claro que sí. Eso no es un problema, porque estamos hablando de un tema de continuidad, porque es un programa. Que el espacio sea cómodo, cuestiones bien flexibles, aclarar cuando la consigna tiene correlación con otra sesión, es decir, bueno, ¿se acuerdan lo que hicimos en la sesión número 3? Ok, bueno, ahorita en la sesión número 7 vamos a traer eso de la número 3 para hacer una parte en la número 7, que es un poco lo que hemos hecho con el collage durante todo el diplomado, ¿no? Es decir, bueno, ¿se acuerdan lo que hicieron en la sesión número 1? Bueno, lo van a meter en el collage. ¿Se acuerdan esto? Lo van a meter en el collage. ¿Se acuerdan? Y lo van a meter en el collage. O sea, es como que aparece es importante hablar de la correlación de una sesión con otra para que la persona la tenga clara. Si mi objetivo es más libre, no necesito repetirla, lo de la consigna. Si el objetivo es más estructurado, debo aclararla. Y si es online, debe estar escrita. Porque, bueno, o incluso en audio, si estamos, o sea, como que eso esté de fácil acceso. Los momentos, se va a entregar el cronograma debe estar, recuerden que tienen que tener las personas el cronograma y los recursos ya sea que ustedes van a poner los recursos o ya sea que la persona va a traer los propios recursos, eso tiene que estar claro. Las puestas en común, ¿ok? Viste que aquí está como todo desordenado, ¿no? Pero la puesta en común tiene que tener una característica cronológica, un hilo conductor, ¿no? Es decir, bueno, cada vez con la puesta en común de la sesión número 2, me puedo traer cosas de la sesión número 1. Recuerda cuando hicimos tal cosa. La número 7, me puedo traer 3, 4, o le puedo ir mostrando a la persona, ¿viste cómo? No sé, durante estas sesiones los zapatos van adquiriendo una nueva configuración en la obra, viste que en todas las sesiones has dibujado zapatitos, viste que en todas las sesiones utilizas verde. Yo hablo de lo que hace o de lo que ha hecho la otra persona, o sea, el hilo conductor. Siempre el cierre es importante compartirlo y el cierre en grupal o nuclear es, bueno, no es lo mismo cerrar y decir, bueno, cada uno me va a decir cómo se va y tal, porque que tienen en ese lugar, a decir, bueno, ahora ya que estamos todos acá, o sea, tienes que tener cierre como muy uno por uno, bueno, cómo te fuiste, cómo te vas, y unas palabras, algún símbolo, alguna simbología que cierre el grupo de forma grupal, de forma nuclear, ¿no? Y después también tienes el cierre cuando ya se acabó todo el programa. Cuando ya se decidió qué se va a hacer. Sea que lo expongan o no, con el permiso, con el consentimiento informado, todas estas cosas que hemos hablado, o que es un compartir entre todos y se dan besos, abrazos y la pasaron muy bien y se compartan las obras, como lo decida el grupo, ¿bien? La propuesta de la muestra no viene nunca del arte terapeuta, perdón, siempre va a venir de alguien de adentro si eso lo requiere. Y el registro de sesión, siempre registrar la sesión, ¿ok? Cuál era el objetivo que se tenía en la sesión, si la consigna fue comprendida, cómo se desenvolvieron las personas o el grupo, o sea, todo eso tiene que estar por escrito para que ustedes lo puedan tener como bien claro. Ok, ahora, con toda esta información que yo les di, ok, llegó el momento de hacer un pequeño break para que esta información haga así como que, esto es mucho, pero es importante. Y para que ustedes traigan, ¿ok? Un poco lo que les pedí, los casos que pudieran con los que quisieran trabajar y empezar a pensar con esto, ¿qué vamos a hacer? Va a ser una experiencia individual, va a ser un workshop, si quieren planificar un programa, y ahí vamos generando un debate entre, bueno, yo creería que puede ser una consigna de las que hemos visto a lo largo de este diplomado,
O sea, ¿qué consignas creen ustedes que puedan entrar ahí? ¿O alguna otra consigna que hayan pensado en algún momento? ¿Qué preguntar? O sea, es como, vamos a intentar darle por lo menos un poquito de forma, al menos a dos casos que traigan, porque no nos van a dar, no nos va a dar tiempo de hacerlo con todos los casos, pero con los casos que ustedes van a tener como ejemplo, les va a dar posibilidades de poder elaborar los propios. Bien, así que bueno, nos vemos en 10 minutos.
Bueno, lista por acá. Cuéntenme, ¿quién tiene un caso o algo que se le ocurriría o que quisiera hacer o un grupo con el que quisiera trabajar? Así que díganme ahora para empezar a trabajar en función de eso. Yo estaba pensando Ujú. em, que podría ser como un grupo, yo creo que como de 8 mujeres aproximadamente, Ok. como de la edad como de 20 como a 50 años, y podría ser un grupo de mujeres que eh, haya tenido a lo mejor algún diagnóstico o tengo un diagnóstico tal vez como de ansiedad. Ok. Y lo que a mí me gustaría trabajar en el fondo, la consigna sería, bueno, reunirnos en un lugar como bien cálido, ojalá a lo mejor como esta actividad como 2 a 3 horas, no sé si sea mucho, pero lo Sí. que me gustaría partir como con una imaginería, como con una especie de actividad mindfulness, en donde en el fondo estas mujeres puedan llegar como a un estado como muy pacífico, acogedor y poder ellas mismas después, con materiales de arte, ir creando en el fondo, pintando como su refugio. Me gustaría como que instaurar en su espacio mental una especie de refugio para que ellas pudieran como tener a su disposición después como una herramienta, ojalá en momentos como tal vez de mucha ansiedad o de alto estrés, como esta herramienta como interna de refugio, en el fondo, después de hacer la imaginería, después de pensarlo, tratar de llevarlo al canvas, dibujarlo, ya sea con plumones o pintarlo, y que también fuera una obra que quedara ahí, que la pudieran ver a diario en el fondo para como claro, insertar esto, este como espacio mental y tenerlo como refugio. No sé si Ok. se podría hacer. Ok. ¿Quieres a un grupo de mujeres de entre 20 y 50 años, cierto? Sí. ¿Cuántas mujeres? Yo diría como 8 máximo, porque espero que también el grupo y el ambiente todo vaya dirigido como a ser bien acogedor, cálido. La idea es terminar y que entre ellas se muestren sus refugios, como que se pueda dar ahí un buen ambiente. Bien, yo te diría que de 20 a 50 años es un rango etario muy alto, porque la Ok, ansiedad que puede sentir una niña, una adolescente recién adulta, joven de 20 años, no se parece en nada a la que pueda sentir una de 50. ¿Ves? entiendo. Entonces ponte que la chica de 20 años, su ansiedad está más relacionada con, voy a poner cualquier ejemplo, eh, que el chico que le gusta no le está prestando atención y ella revisa el celular constantemente para ver si le respondió un mensaje, una mujer de 50 años, esto lo puede llegar a interpretar como, o sea, ¿de qué ansiedad me estás hablando? ¿Ves? Entonces, yo te diría que hagas una reducción del grupo etario, o sea, si quieres con adultas jóvenes entre 20 y 35 años, cuando mucho 30, o mujeres más grandes entre 40 y 55 años, o sea, ahí tienes que dividir, no puedes Ya, dejar esa, porque es muy amplio, ¿no? Y, o sea, por ejemplo, mujeres de 20 años recién pueden estar entrando en la etapa laboral y las mujeres de 50 años pueden estar saliendo o estando o en el tope de su etapa laboral o una de 40, ¿no? Entonces ahí creo que sería importante cómo poder determinar en la edad. ok. Eh, yo ampliaría un poquito, el 8 me parece bien, si lo vas a manejar tú sola, 8 está bien. Y la ansiedad, cuando ahí con ese diagnóstico es importante saber qué tipo de ansiedad. O sea, no es lo mismo la ansiedad social, no es lo mismo la ansiedad, no sé, por separación, ansiedad por migración, un poco como, bueno, de qué tipo de ansiedad estamos hablando, ¿no? ¿Ok? Ok. Creo que es importante que cuando te plantees la entrevista, ¿ok? Si Ujú. tienes conocimientos acerca de, o sea, si tienes, no, buscas información
sobre los tipos de ansiedad o incluso cuál es el manejo de cuál es la ansiedad, porque además la ansiedad es, vamos a decir, la patología del siglo XXI, ¿no? O sea, lo que no todos la sentimos de alguna manera por situaciones distintas, ¿ok? Por eso me parece interesante que no es lo mismo que tú tengas una persona con un diagnóstico de ansiedad social, a una persona que lo que tiene es ansiedad por dificultades en el trabajo o ansiedad o por lo cotidiano. ¿Sí me explico? Ujú. Eso sería como ponerlo en un punto ahí importante. Cuando decías alguna actividad del mindfulness, ¿qué actividad se te ocurre? Como una imaginería en donde ellas en el fondo llegan a su refugio, cómo es, em, tiene naturaleza, así como en el fondo guiando todas las preguntas para que se lo puedan imaginar muy vívidamente y después Ujú. lo puedan traspasar en el fondo a través del arte. Ok, bien. Y además, lo otro que dijiste que me pareció súper interesante es que ellas mismas puedan traer de regreso ese refugio ante una situación de ansiedad. Ujú. Ok, es importante que, así como hace el trabajo del mindfulness como consigna y luego, si pueden, la ponen como en concreto, no sé, en papel, en collage, lo que sea, después, antes de irse, o sea, puedan hacer el ejercicio de traer el refugio, ¿sí? Me parece. O sea, porque está buenísimo que lo hagan, pero tú lo estás guiando. Una vez que tu guía se acaba, que ellas ya lo ponen en concreto, que ya lo vieron, que ellas mismas ejerciten cómo cierre, cómo traer su refugio. Súper. Sí. Del resto, yo lo veo bastante bien. ¿Cuánto tiempo te imaginas que puedan estar? Pucha, yo había pensado 3 horas, pero no sé, después vi tu cuadrito y tal vez puede que sea mucho, ¿no? Es mucho, es mucho. Sí. 1 hora y media. Incluso yo Súper. te diría que entre el hacer el ejercicio de visualización para Ujú. encontrar el refugio y cuando les toque hacer el trabajo, vamos a llamarlo artístico, ahí ellas tengan la libertad de estar distendidas, o sea, es decir, que puedan recorrer otros espacios, es decir, que el espacio no sea únicamente, que no sea en el mismo lugar, si me refiero, es decir, que hagan la imaginación como en un lugar y que ellas puedan recorrer e ir a otro, porque eso también da la idea a nivel de cognitivo, incluso a nivel corporal, de que yo imagino acá y puedo concretar acá. O Mm, sea, ese es ok. un movimiento corporal importante, porque entonces, bueno, después cuando tengan que volver a imaginar, no llevarla al mismo lugar donde imaginaron por primera vez, sino donde concretaron, ¿no? Entonces, eso también es una forma de movilizar eso allí. Yo creería que 1 hora y media máximo pudieras estar con ella y ver si da para yo te dejaría al final un compartir entre ellas. Sí, sí, eso pensaba igual. ¿Mm? Ya me parece, 1 hora y media. 1 hora y media yo también creería que es un buen, además con un grupo de 8, si se presentan, ahí son como 10 minutos, o sea, en la imaginación, después, para que, que sea 1 hora y media, incluso metiendo el compartir, ¿ves? La Ujú. comidita, el tecito, la cosa. Está bueno que se vayan con un tecito o algo que las baje. Yo te diría que el cierre, además de que hagan la imaginación, léeles algo, ¿ok? Léeles un cuento, una historia, una metáfora acerca de un refugio, acerca de algo que ellas lo que terminen es como llevándose algo para escuchar, algo que escucharon. Bien. Ya, súper. Bueno, buenísimo, Francisca. Está bastante claro. Mm. ¿Alguien más? Kissy. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Y sí, ya me acordé. Me acordé. Ok, cuéntame, Kissy. Ok, bueno,
Bueno, nada, la semana pasada yo estuve comenzando un poco que quería implementar el arte terapia en unas comunidades indígenas, ¿ok? En este caso, eh, en principio es porque, bueno, como laboro en un instituto de idiomas indígenas aquí en el país, en Venezuela, entonces estoy, digamos, un poco más relacionada en cuanto a ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, lo que más o menos primero investigué un poquito y comencé haciendo un interrogante, que sería esta: ¿cómo puede el arte terapia fortalecer la identidad cultural y bienestar emocional en comunidades indígenas? En este caso lo ¿Cómo estoy puede la arte terapia? fortalecer la identidad cultural y bienestar emocional en comunidades indígenas. Entonces, mi propósito es eh, um, trabajar lo que es la identidad cultural. ¿Okay? La justificación de esto es, bueno, los pueblos originarios sufren y han sufrido por el desplazamiento de sus territorios, la desaparición de sus propias lenguas y su vergüenza étnica, ¿no? Y muchas culturas indígenas, el arte, como el tejido, la danza, el canto y también las pinturas corporales, son hechos, son prácticas que ellos lo utilizan más para conectar con sus ancestros y su entorno, ¿no? También. Entonces, el objetivo del taller es, uno, pues fomentar como el desarrollo colectivo a través de estas prácticas en estas comunidades y cree un esquema de como si fuese un taller, por un taller de 3 meses de duración, que Programa, fuese, en este caso. ¿cómo? Claro, sería un programa, porque son Ah, varios talleres. exactamente, un programa de 2 sesiones a la semana de 1 hora y media, ¿ok? En este caso no lo estoy vinculando en solamente como en una sola comunidad, sino que puede ser que hay un grupo de varios y cada uno es de un pueblo indígena distinto, ¿ok? Entonces un grupo al menos de 10 personas, mixto, hombres, mujeres, pero por lo general no adolescentes, sino adultos a partir de los 21, 22 hasta los 30, 40. Eh, y bueno, nada, hice como el desarrollo de una apertura, de una consigna. Entonces, la primera sesión hablaría sobre lo que es la identidad y los símbolos, o sea, los símbolos que para ellos representan. Entonces, en la apertura, yo hablaría un poquito sobre, como un preámbulo sobre, conversamos sobre los símbolos. Una vez de haber conversado sobre los símbolos tradicionales de la comunidad, comienzo la consigna y la consigna es: imaginen que son un territorio, un elemento de la naturaleza. Dibujen un símbolo único que represente quiénes son y cuáles son sus raíces. No busquen realizar un dibujo realista, dejen que las formas y las líneas hablen por ustedes. ¿Ok? Una vez que ellos realicen ese dibujo, vuelvo y repito, ¿no? Para finalizar, o bueno, para dar la apertura realmente a que ellos hablen, sería: miren el símbolo que acaban de plasmar, preguntémonos o pregúntense qué les guarda ese símbolo, cuál es su mensaje. Entonces, bueno, ahí ellos relatarían qué significa ese símbolo para ellos, para su propia comunidad, ¿no? Que representa. Ese es mi ejemplo. Ok. Bueno, primero la consigna me parece muy fuerte, no, la palabra no es fuerte. Me parece muy densa para una primera sesión de arte terapia. ¿Ok? O sea, recuerda que según lo que, o sea, o sea, aquí son varias cosas que yo creería que hay que mirar. Primero,
2 sesiones semanales de 1 hora y media de arte terapia, yo no sé si es sostenible. Bien, no solo para ti, sino también para el grupo. Bien, a menos que eso ya forme parte de la dinámica de la comunidad. Es decir, eso implicaría que estas personas 2 veces por semana tienen que estar 1 hora y media contigo, ¿ok? Y hay que ver tema traslado, o sea, lo que tú me estás dando a entender es que hay un grupo de personas que se va a tener que movilizar 2 veces por semana a un lugar específico, ¿no? Bueno, lo estaba pensando yo en movilizarme hacia donde ellos están. Ok. ¿Pero son 2 comunidades distintas o es una misma comunidad a la que vas a ir 2 veces? Una sola comunidad. A la que irías 2 veces. Yo creo 2 veces por semana es mucho, Kissy. O sea, porque eso implica mucho movimiento logístico por parte de la comunidad, ¿ok? Y además me estás diciendo que va a ser por 3 meses. Entonces, poder sostener durante 3 meses, ir 2 veces por semana, 1 hora y media a una sesión de arte terapia, es complejo. O sea, yo no lo veo. O sea, yo no lo veo sobre todo por todo el tema que implica a nivel logístico. O sea, vas bien, pero ¿qué implica para la comunidad tu llegada a ese lugar 2 veces a la semana? ¿Qué tienen que mover? ¿Qué tienen que dejar de hacer? O sea, ¿cómo tú organizas ese horario? A mí eso es una de las cosas que yo te diría, hay que prestarle atención. Con 1 vez a la semana, porque además la arteterapia necesita asentarse. O sea, es decir, que tú le das tiempo a la persona, por ejemplo, en esa sesión que tú estás diciendo, de entender el símbolo y de repente ya dentro de 3 o 4 días, no sé, o 3 o 2 días, ya tiene que estar pensando en otra cosa. Dale una semanita para que piense en el símbolo, para que entre en contacto con qué significa eso, porque ahí la terapia, vamos a llamarlo así, por la parte terapéutica del arte necesita decantarse y no es tan fácil de decantar cosas cuando las tienes tan seguidas. ¿Ves? Deja que decante 1 vez a la semana. La consigna que te dije, o sea, me parece que es una consigna que ya tú inmediatamente en la primera sesión ya le estás diciendo, trabajemos de una vez con la identidad y el símbolo. No con calma. O sea, no sabemos si este grupo, si esta comunidad tiene ya conocimientos previos de la arteterapia, ¿no? O sea, yo la primera sesión en un espacio donde sabes que de pronto hay pérdida de identidad, donde sabes que pero también hay reconocimiento, por ejemplo, del tejido, de otras cosas, yo te diría que tomaras esa primera sesión para conocer su visión del arte. ¿Ok? Para conocer su visión del arte y para ver realmente si esa pregunta que tú te estás haciendo es una pregunta que ellos también como comunidad tienen. ¿Sí me explico? ¿Ok? Porque puede ser que esta es una pregunta tuya, que es algo que a ti se te ocurrió por cosas que has visto, pero a lo mejor esa comunidad nunca se ha hecho esa pregunta. Bien, o sea, a lo mejor la comunidad, no, mira, yo la verdad es que no, yo siento que a medida que va pasando el tiempo, nosotros vamos teniendo más identidad. No lo sabemos, por eso me parecería como mucho más interesante mirar si realmente esa pregunta que tú te estás haciendo, ellos como comunidad se lo hacen. Se hacen esa pregunta. Ahí pasa algo con mi identidad. Quizás eso, o sea, que la primera sesión de arteterapia sea, bueno, conocimiento de la arteterapia, planteas tú la pregunta, como que, bueno, ¿creen ustedes que pasa algo con su identidad, que hay algo que habría que fortalecer, sienten que están perdiendo cosas? Como más bien como una sesión diagnóstica, ¿no? Más si lo planteas como un programa, yo te diría que o diagnosticas eso antes a través de cuestionarios para saber si la pregunta que tú tienes es una pregunta que se hace a la comunidad o utilizas de repente unas 2, 3 sesiones de
el programa de arte terapia para poder ver si esa pregunta que tú tienes es una pregunta que la comunidad se hace. Sí, entiendo. Bueno, ciertamente quizás las preguntas van más hacia mi propia curiosidad, ¿no? Sí, es cierto. Y claro, el tema de sondear primero, eh, hacer el diagnóstico, realmente qué es lo que ellos o ven de sí mismos sobre su propia identidad o tradiciones o culturas o lo que sea, tendría yo hacer un trabajo más investigativo porque primero pues no, hay muchas comunidades que son muy distintas unas a las otras, entonces no todas tienen correlación, ¿no? Claro. Se trabajaría, bueno, claro, quizás las preguntas son muy genéricas, pero bueno, cada uno pues se desarrolla muy distinto, se diferencian mucho, a pesar de que pueden estar en un mismo lugar geográfico, son comunidades que tienen hasta idiomas distintos viviendo en un mismo lugar, ¿no? Entonces, bueno, sí, ciertamente pues tendría que ser un sondeo, quizás con un formulario, con ciertas preguntas y de allí replantear nuevamente, ¿no? Quizás. O con voceros de la misma comunidad, o sea, las comunidades indígenas tienen sus propios voceros y sus representantes que seguramente están atentos a las necesidades, o incluso haces tú misma el diagnóstico en una sesión de arte terapia, es decir, el diagnóstico no necesita, obviamente con un cuestionario es mucho más fácil, ¿no? O sea, porque bueno, manda el cuestionario y listo, pero ahora también es la logística del cuestionario, cuánto tiempo tardan para llenarte el cuestionario, si te lo llena, si entonces ahora tienes que ir de manera presencial a hacer que ellos llenen el cuestionario o pueden hacerlo online. O sea, esto si bien puede ser algo interesante, es trabajoso por donde tú lo... O sea, de aquí tú puedes hacer una tesis, básicamente. O sea, la idea es mirar, bueno, ¿cuál es tu propósito de hacer esto? O sea, ¿cuál es el propósito de hacer, o sea, como de esto? Es investigar. Si es investigar, entonces esto es otra cosa. No es solamente el programa de arte terapia, es todo un proceso de investigación sobre la arte terapia y las comunidades indígenas. Pero sí, no es una cuestión de investigación, sino que es a ti, tú quisieras hacer un taller de arte terapia, tú primero tienes que decir si la comunidad quiere el taller de arte terapia. Primero que nada. O sea, porque entiendo que no te están invitando, eres tú que te llama la atención. Entiendo. Sí, ¿Ves? sí, por supuesto. Entonces, ahí eso es vital. A nosotros entrar, o sea, siempre es saber dónde queremos entrar, con quién, cómo hacemos, o sea, de a poquito. O sea, si tú tienes acceso a esas comunidades, tú puedes decir, mira, yo estoy haciendo esto, tal, ustedes están interesados en un taller de arte terapia. ¿Sobre qué? Ah, bueno, sobre tal cosa. O yo estoy haciendo una investigación, es mira hacia dónde vas a llevar esto, porque es denso lo que tú estás planteando, es un trabajón. O sea, es 3 meses, ir 2 veces por semana, 1 hora y media, organizar los materiales, o sea, ¿lo vas a cobrar? ¿No lo vas a cobrar? Es un montón de preguntas que hay acá. O sea, yo, por ejemplo, cuando Francisca planteó el de las mujeres de 20 a 50 años, yo dije, eso se cobra. O sea, son 8 mujeres, una sesión, ya está, eso no sé, $10, estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? Pero acá, ¿cómo tú gestionas todo esto? ¿Ves? ¿Cómo gestionas los recursos? ¿Cómo gestionas tu ida a ese lugar? ¿Cómo gestionas o cómo también de alguna forma garantizas la asistencia de estas 10 personas, ¿okay? 2 veces por semana, 1 hora y media a un taller? Y yo no sé si esta comunidad ha tenido acceso a estos talleres desde algún otro lugar, o si existe una casa cultural y resulta que la casa cultural tiene un montón de talleres y se van 2 veces por semana. O sea, además me estás diciendo que son personas entre 30 y 40 años, por lo tanto deben ser personas con trabajo. ¿Ves? Trabajo en la comunidad posiblemente. O sea, entonces, Claro. Que hay que tomar en consideración. Ok, profe, está bien, gracias. Por nada. Date chance, con calma. Me gusta que quieres investigar. Me hace muy feliz.
Bueno, ¿alguien más tiene algún otro caso que quiera compartir? Nadie. ¿Por qué? Aprovechen. Esto yo no lo... Yo tengo un caso, pero no encontraba la manito para levantarla entonces. Ok, excelente. Te escucho, Ajá. Said. Te escuchamos. Vale. Ese era el caso que yo le iba a plantear la semana pasada, que es un estudio cualitativo que yo quisiera hacer. Ujú. Este caso está dirigido para pacientes post-intervención de angiocateterismo o preferiblemente me gustaría abarcar intervenciones de TAVI que duran más tiempo hospitalizados. Entonces, ellos van a estar en hospitalización. Riesgo de edad no tengo, porque estos pacientes no son muy diversos. Ujú. Ajá. ¿Qué quisiera realizar? La variable que quisiera estudiar sería la autocompasión, que es más ser solidario, amable y respetuoso contigo mismo. ¿Qué pasa con estos pacientes postcateterismo, que tuvieron un infarto, que siempre vienen con antecedentes de hipertensión, diabetes, son fumadores, tienen varias cosas que traen de antemano por los cuales siempre tienden a atribuirse culpa hacia la situación que los llevó a necesitar la angio, el cateterismo X? ¿Qué me gustaría realizar? Aplicar la arte terapia dirigida específicamente a la sanación del corazón. Me gustaría colocar en una página ya un dibujo predeterminado del corazón y que ellos lo pinten. Como que el dibujo de blanco y negro fue su corazón anterior y que ellos pinten su nuevo corazón, que ellos lo sanen a partir del dibujo. Con esto ya tenía como que unas pequeñas preguntas que quisiera evaluar, que sería, y abajo, no di la última indicación, abajo del dibujo del corazón, colocar la promesa que le hago a mi corazón y que ellos puedan expresar con pocas palabras cómo se sintieron al pintar el corazón o al curar a través del dibujo su propio corazón. Esto sería algo aplicado individualmente por cada paciente, no sería algo grupal porque el área no lo permite. Yo estaría acompañándolos en todo momento. Posteriormente a que termine esta parte, me gustaría hacer unas preguntas para justamente hacer el estudio cualitativo, pero todavía lo estoy estructurando. La primera pregunta sería, cuando escribiste la promesa que le hago a mi corazón, ¿en qué pensabas y hacia dónde mira esa promesa? ¿Hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro? Y la segunda, ¿cómo se siente asumir esta promesa en comparación con la idea de pensar en lo que pasó antes de la intervención? Hasta ahí, eso es todo lo que llevo, porque pensaba hacerlo cuantitativo, pero me pareció muy engorroso hacer un pretest y un retest. Ok. Em, aquí está, tú estás planteando, ¿te acuerdas lo que yo decía sobre las consignas con baja profundidad emocional? Esto es una sesión única, entiendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, es muy densa emocionalmente, ¿ok? Estás trabajando con unas personas en un postoperatorio que deben estar sumamente vulnerables a nivel emocional, sumamente llenos de culpa por la situación de haber llegado a este lugar. Y básicamente tú estás en esta intervención que estás haciendo, estás es como que la vulnerabilidad se va a mostrar con mucha fuerza en ese lugar. Porque lo que va a pasar en, o sea, este tipo de intervenciones así, de esta manera,
lo que va a hacer es que va a abrir la culpa al 100%. O sea, por más de que tú hables de la sanación del corazón, o sea, esto es muy simbólico, lo que tú estás queriendo expresar a través del dibujo, quitarlo de color y quitarlo blanco y negro y volverlo a color, es algo bastante simbólico en un contexto muy vulnerable, ¿ves? Y que además de eso le dices que tiene que hacer una promesa a ese corazón del que recién está intentando hacerse cargo, está compleja, está fuerte, muy fuerte para un contexto postoperatorio, muy fuerte, Saraí. Tienes que bajarla, porque se te van a desbordar, vas a pasar más tiempo en la sesión intentando hacer que la persona deje de hablar de la culpa que siente por no haber cuidado su corazón, de todo lo que hizo, de cómo puso en riesgo a su familia, de mira dónde estoy ahora metido en este hospital o metida en este hospital así porque no me cuidé, porque no hice esto, que en realidad que la realización de la consigna. Entiendo. ¿Ves? ¿Y cómo, o sea, porque la investigación aún la quiero realizar, pero cómo... ¿Pero es una investigación de qué? ¿Es una investigación para la universidad? No, es personal. Ok. Lo que pasa con este tipo de investigación, mira, te voy a poner como ejemplo mi investigación de pregrado. Yo hice una investigación de pregrado en la que yo trabajaba con la intervención de lo que, viste que en Barquisimeto, en Venezuela, hubo un grupo de payasos que se llamaban Doctor Yaso, ¿ok? Que eran payasos, perdón, éramos payasos hospitalarios que íbamos a la casa, al hospital, hacíamos una intervención de aproximadamente 2 o 3 horas y después nos íbamos, ¿no? Yo era la coordinadora en ese tiempo de ese grupo, en el tiempo en el que yo estuve, y yo me dediqué a hacer una investigación de tipo cuantitativo en la que aplicaba un pretest y un posttest y mi variable era la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Okay? Y yo le decía, bueno, antes de que vinieran los payasos, ¿cómo te sentías? Ahora, ¿cómo te sientes? Así. Bueno, yo llegaba, se hacía la intervención y después yo aplicaba el posttest. ¿Okay? Ahí lo que pasó, y es que es lógico, es que toda intervención que tiene o sea, yo pude medir la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Por qué? Porque era una intervención que tenía como un inicio, un cierre, todo, donde no había casi ningún tipo de cuestión verbal. O sea, nosotros los payasos no interactuábamos de forma tan verbal con los niños, solo jugábamos. ¿Ok? Entonces, claro, obviamente había liberación de oxitocina, había todo un estado de bienestar que sentía el niño, pero eso no es algo que yo en mi investigación yo decía, mira, eso pasó de forma inmediata, o sea, inmediatamente se siente bien el niño, niña o adolescente, porque la risa produce eso, la risa produce que tú te sientas bien. Que yo te pueda decir que esta calidad de vida relacionada con la salud se mantiene a lo largo del tiempo, eso tiene que ser un estudio en el que yo tenga que estar como mucho más tiempo, ¿no? Okay. Entonces, si tú lo que quieres investigar es la autocompasión, eso te va a llevar mucho tiempo tratar de investigar esto, o sea, porque lo que yo estoy tratando de entender es que tú quieres dar a entender que la arteterapia es una disciplina que se utiliza en el trabajo de la autocompasión. ¿Ves? Pero eso no es tan fácil determinarlo. O sea, tendrías que hacer un estudio de caso y seguir ese caso durante un tiempo, vamos a llamarlo prolongado, para poder dar cuenta de que si hubo algo con respecto a la percepción que tenía esta persona acerca de sí mismo y de su proceso de curación y su autocompasión, pero con una sola intervención de arteterapia no lo puedes evaluar. O sea, lo que puedes evaluar allí es más que todo esto como que lo ayudó a sentirse bien, le ayudó a quitarse un poquito el estrés, una cosa así, pero en una investigación con una sola intervención no va a tener... se va a poder hacer. Uh-huh. Entiendo. O sea, en todo caso, quizás tú pudieras de pronto hacer una sesión vincular, qué sé yo, entre la persona que está operada, o sea, que está postoperatorio y quien lo acompaña,
un poco para ver cómo están los niveles de vinculación entre estas dos personas, cómo viene la idea del próximo cuidado, porque los estás agarrando recontra vulnerable, Saraí, Sí, o sí. sea, más vulnerables no pueden estar. Entonces creo que ahí te sugeriría otro tipo de cosas, o sea, te sugeriría más intervenciones para disminuir el estrés, intervenciones para ver cómo poder reajustar el tiempo para dormir, cosas que que estén como más en ese lugar. O sea, no me pondría tan denso. Perdón que diga. Marjorie, recuerda traer el collage el miércoles. Así que bueno, Sara, yo te diría que hay que como bajarle unos cuantos cambios ahí a la intervención. ¿Bien? Ok, me lo voy a plantear de otra manera. Dale, plantéalo de otra manera. Porque tiene mucho más sentido, Saraí, que hagas algo que le genere bienestar a la persona en ese momento. O sea, que Y que también quiero que sea algo que se puedan llevar a casa. Claro, pero por ejemplo, si trabajas con Centangle, se lo pueden llevar a casa, porque es una técnica que les queda a ellos para momentos en los que hay situaciones de estrés alto. ¿Bien? O sea, lo que yo te invito es a pensar algo que cuando la persona se quede sola, ahí otra vez en el hospital, cuando tú no estés, esa persona pueda volver a utilizarla, sin necesidad de que tenga tu consigna. ¿Sí me explico? Sea útil en el proceso postoperatorio. A eso que más que todo me refiero. Así que bueno, muchas gracias. Estuvieron bien interesantes los tres casos. Gracias, Saraí, gracias a Francisca y a Kisi. Así que bueno, para el miércoles, ya saben, se traen su collage ya listo, pegadito o en su video, como lo quieran, que vamos a trabajar entonces con el collage de cada una, o sea, como que hizo cada una con el collage. Les voy a dar técnica de collage, o sea, cómo funciona un poco más la técnica. Y hacemos el collage grupal. Eso es lo que básicamente vamos a hacer el miércoles, ¿bien? Así que bueno, que descansen, que tengan buenas noches. Nos vemos el miércoles. Buenas noches a todos. Chao. Buenas Nos noches. vemos, buenas noches.